Bueno, buenas noches, profesor. Espero que esté muy bien. Le pido una disculpa por estarle enviando este video de manera tardía. Lo primero que usted pide aquí en la rúbrica, la actividad, que la tengo acá, es básicamente que al inicio del video debo indicar el día de cuando estoy grabando. El día es hoy, martes 14 de febrero. Tuve una, tuve realmente un error de aplicación del calendario. Estoy ya no cuatro materias y honestamente pensé que eso era para la próxima semana, o sea, para esta semana. Me acabo de dar cuenta que no. Entonces, hay una disculpa porque lo estoy enviando tarde. Pero bueno, procedo con lo que usted nos solicita en, en esta actividad. Todo basado en la lectura número 2 de los principios constitucionales de la legislación tributaria. Lo primero que usted nos consulta por acá es, bueno, lo que nos solicita es que eh, hablemos de lo que es la garantía que da la reserva de ley, la legalidad y la retroactividad. Ok, vamos a ver, la reserva de ley, muy interesante, por cierto, todo este tema que hasta hoy realmente eh, tuve la oportunidad de leer bien la lectura. La reserva de ley es un concepto que viene muy basado en lo que es el taxation without representation, y viene la historia básicamente desde hace bastantes siglos atrás, de lo que la reserva de ley en sí conlleva, y es que la reserva de ley lo que hace es que siempre tiene que haber una supresión, por así decirlo, de las garantías individuales en beneficio del grupo, por así decirlo. O sea, el beneficio del grupo va superior a lo que es el beneficio individual. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto somos libres, ¿verdad? Tenemos libertad de hacer lo que deseamos, siempre tiene que haber por parte de los gobiernos o los poderes de la República un seguimiento y un cuidado de que las normas o por así decirlo, los intereses mayores del pueblo se estén haciendo. Y esto es lo que la reserva de ley que es. La reserva de ley lo que hace es que ejemplifica que es una responsabilidad específicamente del Poder Legislativo, que no se puede delegar, el establecer por qué hay que hacer tributos y qué es lo que conviene como los tributos. La legalidad específicamente es que se ocupa poner por escrito, ¿verdad? Con estándares específicos, llevando los procesos establecidos para que las leyes se den por medio de las discusiones y las conversaciones en el Parlamento y demás. Bueno, en nuestro caso en la Asamblea Legislativa. Pero básicamente la legalidad lo que ejemplifica, ¿verdad? Es que todo tiene que estar debidamente escrito, autorizado y aprobado. Entonces, aquí me voy a saltar un poquito a la tercera pregunta, porque usted nos pregunta cuál es la diferencia entre reserva de ley y legalidad. Hablando de la garantía que da la reserva de ley y la legalidad, básicamente la reserva de ley es, hay una obligación que no puede quitarse el gobierno, los poderes de la República, de establecer los tributos que hay que pagar, y la legalidad es que eso tiene que estar bien documentado, tiene que estar, por así decirlo, blindado ante cualquier situación pues, que conlleve algún tipo de discusión, algún tipo de sensación de que tal vez no se está llevando de una manera justa. La retroactividad es un tema muy interesante porque la retroactividad lo que establece es que ninguna norma, ¿verdad?, que se establezca puede tener efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente, si hoy se aprueba una ley de algún tributo, no se puede cobrar ese tributo de aquí para atrás, tiene que ser del momento en que se aplica para adelante. Y eso lo vimos hace poquito con el famoso plan fiscal en la administración pasada. Básicamente, pues lo que fue el empezar a cobrar el IVA, como se cobra hoy en día, y todos estos tributos adicionales que se empezaron a cobrar por la situación que estábamos teniendo fiscal, empezó a cobrarse desde ese día en adelante. O sea, la retroactividad lo que menciona es que no se puede hacer de ahí para atrás. Nos pregunta también aquí si la administración tributaria inicia un proceso en contra de un contribuyente por una denuncia anónima, ¿cuál o cuáles principios se aplican? Ahí, por ejemplo, la retroactividad no se aplica. Y sí, y se tiene que aplicar la retroactividad. ¿Por qué? Porque si hay una persona que es denunciada porque no está pagando o está haciendo evasión fiscal,
por así decirlo, no está pagando sus tributos, se tiene que cobrar todo lo que no se pagó, ¿verdad? La retroactividad aquí no es a partir de ahora te cobro, sino es básicamente como no has pagado, tienes que pagar todo esto. Y hay una responsabilidad inherente de los poderes de la República de detectar quienes no están haciendo lo que tienen que hacer porque están perjudicando al grupo, ¿verdad? A la población, al pueblo, por así decirlo. Es algo que no sucede, la verdad, ¿verdad? Lo hablábamos en el foro participativo de hace unas semanas. Definitivamente hay muchos temas y lo sabemos todos con el tema de la recaudación y grandes evasores que existen en el país, pero bueno, ya es otra historia, ¿verdad? En este caso no se aplicaría retroactividad, sí se aplica reserva de ley y legalidad. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad específica del poder, ¿verdad? En este caso la administración tributaria, pues, actuando en pro del gobierno. Y la legalidad, porque ya hay elementos escritos que hacen que este contribuyente esté obligado pues a pagar lo que tiene que pagar, ¿verdad? Nos pregunta usted también, ¿la competencia tributaria es lo mismo que el principio de legalidad? No, la competencia tributaria, al menos de lo que yo entiendo en la lectura, es lo mismo que la reserva de ley, no la legalidad. El principio de legalidad es básicamente que esté por escrito. La competencia como tal, al menos de la forma que yo lo entiendo, es que la obligación específica que no se puede delegar, que se tiene que hacer y que no se puede delegar, es esa competencia tributaria, por así decirlo, el marco de referencia en que los poderes de la República tienen que actuar pues, para que la ley se cumpla. Tres ideas que me parecieron importantes de la lectura 2 del módulo 1 para terminar el video. Bueno, aprender sobre lo que es la reserva de ley y la legalidad, ¿verdad? Un poquito conocer los detalles, la historia que hay de la reserva de ley desde siempre, ¿verdad? Uno escucha que hasta en los tiempos romanos existían tributos y cobradores de impuestos. Me acuerdo, San Mateo, no sé si usted lee la Biblia, pero San Mateo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Entonces eso viene de ese tiempo, ¿verdad? Y son elementos muy interesantes que han pasado durante la historia para que ese marco de referencia no se exceda, ¿verdad? Eso es súper importante. Otra idea que me pareció bastante interesante es saber las limitantes que tiene el poder legislativo y la obligación que tiene pues, conllevar todo lo que son estas leyes y que se sigan de la manera correcta, ¿verdad? Que no, el poder ejecutivo puede proponer, pero el que tiene que aprobarse por el legislativo, ¿verdad? Aquí es donde entra todo el tema político. Y lo tercero que creo que es muy llamativo es que, pues esto es lo que me ejemplifica a mí, es que definitivamente llevamos años de que nuestros gobiernos no siguen su reserva de ley, ¿verdad? Porque tenemos muchos evasores fiscales. Y aunque el plan fiscal y la creación del IVA, todos estos tributos nuevos, ha venido a paliar un poquito la situación que tenía el país, definitivamente falta mucho por, pues, completar una verdadera y efectiva administración sobre los tributos que se tienen que dar. Ese sería el video de esta semana. Muchísimas gracias y estoy a la orden para cualquier tema, cualquier idea y de nuevo una disculpa por haberme tardado. Me aseguraré que ningún otro video llegue tarde. Muchas gracias y buenas noches.